Bien, vamos a retomar estas cuestiones existencialistas sobre Sartre, que bien ya vimos que es que es el existencialismo. Entonces vamos a verlo con Sartre. Hay un libro que se llama El existencialismo es un humanismo, que me gustaría que lo tuvieran o lo descargaran. Si bien ahorita por la contingencia, si alguien tiene la oportunidad de descargarlo vía internet, hágalo por favor. El nombre es El existencialismo es un humanismo. Bien, entonces el existencialismo es un humanismo según Sartre, pues se ha considerado el mejor libro francés pronunciado en la Sorbona en 1946, 2 años después de la publicación de El ser y la nada, que también es un gran libro. La conferencia tiene como objetivo eliminar los malentendidos y las críticas dirigidas sobre lo que es el existencialismo. Esa conferencia no es realmente un texto teórico, pero este es un trabajo que a menudo se considera buena filosofía. Bien, entonces el existencialismo se puede considerar una filosofía humanista. Quiero que me respondan eso también. No viene en la actividad, pero quiero que la piensen ustedes individualmente. ¿En qué consiste esa cuestión del existencialismo? Bien, la tesis sobre esta conferencia existencialista es una filosofía totalmente humanista que pone en libertad humana, se pone la libertad por encima de todo. ¿Y qué podemos entender por libertad? Si la libertad abarca toda la existencia humana, es decir, hay distintos ejemplos en los cuales ustedes se pueden anteponer y disponer frente a una situación de realidad, una realidad existenciaria, de acuerdo a su existencia, de acuerdo a lo que existe dentro y fuera de sus propios pensamientos, si lo que hay externo afecta a ustedes mismos. Entonces, como dijo Sartre en términos filosóficos, la existencia precede a la esencia. El humanismo, como convencionalmente se define, es una doctrina que defiende el valor de la persona humana y trata de alcanzar su potencial. ¿Cuál es su potencial de ustedes? ¿Qué tipo de verdad pueden alcanzar ustedes de acuerdo a su existencia? ¿Son personas totalmente humanas? Sartre trata de demostrar la compatibilidad del existencialismo con esta definición, con lo humano y con la existencia humana, que a diferencia no es lo mismo vivir que existir. Eso también ya lo habíamos planteado, entonces me pueden dar también esa diferencia sin hacerlo en la actividad. Quiero que se pongan a pensar, a ser críticos. Entonces, de alguna manera, en la cuestión del existencialismo existen los críticos marxistas respecto al existencialismo sartreano. Para los marxistas el existencialismo es una filosofía de la impotencia inactiva, una filosofía burguesa y totalmente contemplativa, pero también una filosofía del individualismo y no caer en un solipsismo, es decir, de un yo. Sin embargo, Sartre en su filosofía se basa en la acción libre y no puede ser reducido a una filosofía de propia contemplación teórica. El sujeto sartreano es el mismo, por lo que es totalmente su mera acción. Sartre también critica una espiritualidad de seriedad, que es al contemplar y esperar el destino humano, es decir, parte de un cielo de las ideas, que es una crítica totalmente marxista. La crítica individualista más difícil de argumentar para Sartre, pues de alguna manera está una narración dialéctica que tratan de conciliar la lógica colectiva y el enfoque centrado en el individuo, concepto totalmente de praxis que ustedes ya lo vieron en ética, que praxis significa acción humana. Entonces, en cuanto al fondo, podemos decir que el existencialismo marxista critica ciertamente el individualismo. Entonces, ahora bien, respecto a los críticos católicos, la ausencia de Dios para el hombre pues aquí se elimina toda esperanza y está condenado como vivir al absurdo. Yo les pregunto, en todas las religiones es necesario un Dios, es necesario la ausencia de un Dios, cómo se configura esta existencia humana sobre un Dios, con un Dios, cómo podemos eliminar esas falacias o si realmente existe un Dios o no. Ustedes deciden. Entonces también pónganse a pensar en esa cuestión. No estoy hablando de cultura, estoy hablando de religión. Evidentemente cada uno de ustedes, como San Agustín, como Santo Tomás, en cada uno de ustedes hay una gran apertura cosmogónica
que se manifiesta y se hace patente, es fáctico la existencia de un ente divino, si puedo decirlo así. Entonces Sartre asume el ateísmo de su pensamiento en que no admite que su filosofía es nihilista, es decir, sin valores. Para él, el hombre es el creador de sus propios valores, y esto es muy interesante porque el existencialismo de Sartre entonces presume su ateísmo, pero no admite ninguna filosofía sin valores. Pongan mucha atención en eso. Sartre dice que el hombre es el creador de sus propios valores. Entonces la idea de un existencialismo cristiano para Sartre es totalmente inconsciente. Si Dios existe, entonces la existencia del hombre no es contingente, es decir, la vida que no puede haber existido con una mera idea de Dios se hace necesaria porque la esencia precede a la existencia desde entonces. El ateísmo de Sartre es un requisito que pasa por la soledad del hombre y su responsabilidad total. El ateísmo configura tanto la existencia como la no fe del mismo hombre. Es decir, el hombre está totalmente arrojado a este mundo. Somos condenados a ser libres. La Sartre, y propiamente como se dice la existencia, invierte la perspectiva clásica de Platón, que se defiende de un enfoque esencialista, es decir, la esencia precede a la existencia, la filosofía se debe a los griegos y sus sucesores y el estudio del ser. Así en la República de Platón hay un modo secundario derivado de ser que se plantea ahí, y también pues evidentemente en lo que es el mito de la caverna. La palabra existiré para Sartre se proyecta fuera de sí mismo. El hombre existe en que evidentemente pues no es nada definido, se convierte en lo que tiene que ser decidido conforme a él. El hombre crea su propia vida eligiendo. La misma noción de naturaleza humana es un absurdo, ya que esto le da al hombre una esencia que el hombre no puede romper. Solo los objetos de la naturaleza en su función específica, como en el ejemplo de la línea del corte de papel utilizado por Sartre en su pensamiento de la conferencia. Es decir, los teóricos de la naturaleza humana hacen una copia del hombre olvidado. Según Sartre, los sentidos del ser humano es la creación de uno nuevo. Es decir, para cambiar la faz del mundo, el hombre tiene que tener esa apertura para cambiar el mundo, pero parece que está dormido. Si Sartre mencionara en este siglo XXI, diría que esta especie de existencia humana está recordando todo lo que la historia le puso en camino. Es decir, la historia está ayudando a que el hombre muera y no a que despierte. Hay que profundizar en estas cuestiones. En cuanto a la libertad, Sartre, pues como lo mencioné, el hombre está condenado a ser libre. La libertad humana es un absoluto, es un tema en el que está involucrada una situación dada, es decir, la facticidad de ser, de lo verdadero, de no ser anónimo. Pero este hombre es el que le da sentido a esa propia situación de la libertad. Por tanto, la situación que no es de por sí intolerante, porque se convierte en una revuelta de proyecto que está en dirección, un yecto, este proyecto que es el mismo hombre. Nunca hemos estado, decía Sartre, hemos estado tan libres como bajo la ocupación. Y ahorita en este siglo XXI estamos tan ocupados de nuestra propia venda que solitos nos la ponemos. Esa venda solos nos la ponemos y no hay ninguna libertad. Hay una trágica situación que hace más urgente la acción de pensar. El mundo nunca es el espejo de mi libertad. Esta cuestión es propiamente evidente. Imagínense un espejo donde ustedes están visualizando. ¿Qué están visualizando cuando se levantan y se ven al espejo? Díganme qué ven en el espejo. También eso ya se los había planteado. La libertad es considerada, por tanto, a Sartre como un poder de aniquilación, es decir, superior a la dada. El hombre es un ser para sí, que significa es hecho para la muerte, significa creer que es posible en el mundo tal como es la introducción a la mera libertad, con sufijos de muerte, con sufijos de angustia, de libertad, es decir, de estar condenado a ser libre. Eso significa que no se puede encontrar. Mi propia libertad de los demás se limita, no se elige, todavía se elige por no elegir. El único límite a mi libertad es lo que mencioné, mi propia muerte, que transforma mi vida, mi esencia en destino.
La muerte es ser, ya no existir. El hombre vive todavía resentido por esta libertad total. Háganme las actividades correspondientes, les agradezco mucho. Gracias.